El comienzo de la injusticia. Amara Thompson, de 14 años, se sentó tranquilamente en la cafetería de la escuela perdida en sus pensamientos, mientras el bullicioso ruido de las conversaciones a la hora del almuerzo la rodeaba. A diferencia de la mayoría de los estudiantes, Amara no estaba preocupada por las últimas tendencias de las redes sociales o los chismes. En cambio, su mente a menudo se desviaba hacia su pasión por la ciencia y sus sueños de algún día convertirse en doctora, a pesar de serla. Hija del gobernador del estado Marcus Thompson. Amara mantenía un archivo de bajo perfil en la escuela y rara vez mencionaba la oficina secundaria de su padre. Quería ser vista como otra estudiante más, no como alguien a quien tratar de manera diferente debido a la influencia de su familia, pero la realidad del mundo de Amara estaba a punto de romperse cuando alcanzó su almuerzo. Sintió una presencia abrumadora repentina. Dos oficiales de la escuela se cernieron sobre ella con expresiones duras e inflexibles. La cafetería, una vez llena de charlas animadas, cayó en un silencio inquietante. Cada par de ojos se volvió hacia Amara. Amara Thompson, uno de los oficiales gritó con voz aguda, «Tienes que venir con nosotros». El corazón de Amara dio un vuelco. Miró hacia el dos oficiales, confusión escrito en su cara. ¿Qué es esto sobre la segunda oficial? Una mujer robusta con el ceño fruncido cruzó sus brazos. Tenemos razones para creer que robaste un teléfono. Una ola de shock recorrió el cuerpo de Amara. Robó un teléfono. No tomé nada. Ella protestó tratando de mantener su voz firme, a pesar del pánico que crecía dentro de ella, pero sus palabras cayeron en oídos sordos, sin ofrecer más explicaciones. Uno de los oficiales la agarró del brazo tirando de ella a sus pies. Toda la cafetería observó en silencio atónito mientras los oficiales la escoltaban. Lejos ella miró a su alrededor esperando el apoyo de sus compañeros de clase, pero sus caras eran una mezcla de sorpresa, curiosidad y juicio. Algunos ya estaban grabando la escena en sus teléfonos ansiosos por capturar el drama. Mientras Amara era conducida por los pasillos de la escuela, la realidad de lo que estaba sucediendo comenzó a asimilarse. Ella no había robado nada, y sin embargo aquí estaba siendo humillada públicamente y acusada de robo. Su piel se erizó con la conciencia de que su raza probablemente jugó un papel en por qué estaba siendo señalada. Los oficiales la llevaron a la oficina de seguridad, donde las frías luces fluorescentes arrojaban duras. Miraron a todo el mundo en la habitación. La sentaron en una silla de metal frente al oficial de seguridad de la escuela, un hombre de aspecto severo de unos 40 años. La habitación olía a café viejo y aire rancio, lo que se sumaba a la atmósfera opresiva. ¿Dónde estabas durante el último descanso de clases?, preguntó el hombre sin molestarse en presentarse. Estaba en la cafetería con mis amigos. Amara respondió con voz temblorosa pero decidida. No tomé el teléfono de nadie. El oficial de oficina intercambió una mirada con los otros dos que estaban junto a la puerta. Tenemos imágenes de seguridad que te ubican cerca de donde se vio el teléfono por última vez, dijo entrecerrando los ojos hacia ella. La mente de Amara se aceleró. Había estado en el área general, seguro, pero eso no significaba que tuviera algo que ver con la desaparición del teléfono. Había mucha gente alrededor, dijo con la voz cada vez más segura. Podría haber sido cualquiera, pero los oficiales no parecían interesados en otras posibilidades. Para ellos, Amara era culpable hasta que se demostrara su inocencia. Mientras continuaba el interrogatorio, Amara sintió una oleada de ira brotando dentro de ella. Había sido una estudiante modelo. Nunca en problemas, siempre respetuosa. ¿Por qué se apresuraron a acusarla? En el fondo, ella sabía la respuesta. Su padre a menudo le había advertido sobre el trato injusto que enfrentaban las personas como ellos, pero saberlo y experimentarlo de primera mano eran dos cosas muy diferentes. Cuanto más duraba el interrogatorio, más atrapada se sentía. Los oficiales no buscaban la verdad, buscaban una confesión, pero Amara no estaba dispuesta a admitir algo que no hizo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el oficial de seguridad se reclinó en su silla y suspiró. Revisaremos las imágenes nuevamente. Dijo que su tono era despectivo. Puedes volver a clase por ahora. Amara se puso de pie, sus piernas temblaban, pero mantuvo la cabeza en alto mientras salía de la oficina. Escuchó a uno de los oficiales murmurar, apuesto a que pensó que podría salirse con la suya debido a quién es su padre. El comentario la hirió más de lo que quería admitir. No lo había mencionado. Su padre una vez durante toda la terrible experiencia se negó a usar su posición como escudo, pero los oficiales asumieron que eso era exactamente lo que haría en el pasillo. Amara trató de recuperar la compostura. Sus compañeros de clase la miraron mientras pasaba. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la sospecha. Podía escuchar los susurros comenzando a extenderse como un reguero de pólvora. ¿Escuchaste? Marva robó un teléfono, ¿puedes creerlo? Para cuando llegó a su salón de clases, los rumores ya habían echado raíces. La gente la miraba de manera diferente, como si la acusación por sí sola fuera suficiente para empañar su reputación. Se hundió en su asiento sintiendo el peso de la injusticia presionándola. Su teléfono vibró en su bolsillo, y lo sacó para ver un mensaje de su padre. ¿Cómo estuvo tu día, cariño? Todo bien,
Amara miró la pantalla, sus dedos se cernieron sobre las teclas, quería contarle todo para hacerle saber lo que había sucedido, pero una parte de ella se resistió, no quería que él apareciera y arreglara las cosas por ella solo porque era el gobernador, quería manejarlo por su cuenta, pero a medida que avanzaba el día, el peso de lo que había sucedido comenzó a sentirse insoportable. Cuando sonó la campana final, Amara recogió sus cosas y se dirigió a casa. Los eventos del día se repetían en su mente, no podía quitarse la sensación de que esto no había terminado ni por asomo. Poco sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera enviaría ondas de choque a través de toda la escuela, y más allá. Los oficiales no tenían idea de con quién estaban tratando, y tampoco el mundo. Una tormenta se estaba gestando esa noche. Amara estaba sentada en la mesa del comedor empujando su comida en su plato, incapaz de comer. A su madre, Carla Thompson, notó el cambio en él comportamiento generalmente alegre de su hija Carla y su esposo, el gobernador Marcus Thompson. Siempre se habían enorgullecido de crear un ambiente enriquecedor en casa, pero esta noche algo se sentía mal. Carla intercambió una mirada con Marcus, cuya agudamente política, también sintió que algo estaba molestando a su hija Amara. Carla comenzó suavemente: apenas has tocado tu cena, ¿está todo bien? Amara levantó la vista de su plato, sus ojos se nublaron con una mezcla de frustración y dolor. No quería cargar a sus padres con la injusticia que había enfrentado hoy, pero al mismo tiempo el peso de la misma era demasiado para que ella la soportara sola. No es nada, murmuró intentando ignorarlo, pero el temblor en su voz traicionó su exterior tranquilo. Marcus, un hombre que había pasado toda su carrera abogando por la justicia y la igualdad, se inclinó hacia adelante, su mirada se suavizó. No parece nada, dijo, sabes que siempre puedes hablar con nosotros. Amara vaciló mordiéndose el labio. La idea de que su padre interviniera usando su autoridad para escribir el mal que había enfrentado la hacía sentir en conflicto. Siempre había querido manejar sus problemas en sus propios términos, sin apoyarse en la estatura política de su padre, pero hoy había sido diferente. Hoy la habían hecho sentir pequeña, impotente y culpable por algo que no había hecho. Finalmente, exhaló bruscamente y miró a sus padres. 2 oficiales en la escuela me acusaron de robar un teléfono hoy, dijo rotundamente. Me sacaron de la cafetería frente a todos, ni siquiera me escucharon cuando dije que no lo hice. Las caras de sus padres se congelaron. La mano de Carla instintivamente apretó su tenedor mientras la mandíbula de Marcus se apretaba ligeramente. Había pasado años luchando por la justicia y la equidad, pero escuchar que su propia hija había sido sometida a una forma tan flagrante de discriminación fue un puñetazo en el estómago. Amara. Carla susurró con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Amara negó con la cabeza. No, no me lastimaron físicamente, pero fue humillante. Todos me miraban como si fuera un criminal, y cuando finalmente descubrieron que no había tomado el teléfono, simplemente me dejaron ir sin siquiera una disculpa. Marcus respiró profundamente tratando de contener la creciente ola de ira que crecía dentro de él. Como padre, la idea de que su hija fuera maltratada era exasperante. Como gobernador, la idea de que una injusticia tan grave pudiera suceder en su estado, en una escuela de todos los lugares, era inaceptable. No quería decir nada. Amara continuó con la voz quebrada levemente. Pensé que podía manejarlo yo sola. No quería que pensaran que estaba usando mi posición para salir de problemas. Marcus se reclinó en su silla, su mente corría, admiraba la fuerza y la independencia de su hija, pero esto no era algo que ella debería haber enfrentado sola. No se trataba solo de ella, se trataba de un problema sistémico que iba mucho más allá de una escuela o un teléfono robado. Su hija había sido perfilada y atacada por el color de su piel, y los oficiales ni siquiera se habían molestado en buscar al verdadero culpable antes de hacer sus acusaciones. Amara. Marcus comenzó con su voz firme y llena de propósito. Aprecio que quisieras manejar esto por tu cuenta, pero lo que te hicieron no solo estuvo mal, fue ilegal. Te perfilaron racialmente e hicieron suposiciones sobre ti por el color de tu piel. Esto no puede pasar desapercibido. Amara bajó la mirada sintiendo el peso de las palabras de su padre. Ni siquiera había considerado que lo que le había sucedido era parte de un problema mayor, pero a medida que su padre hablaba, las piezas comenzaron a encajar. Marcus continuó: esto no se trata solo de ti, Amara, se trata de todos los demás estudiantes que pueden pasar por lo mismo y no tener la voz para defenderse. Tenemos que asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. Carla se acercó y puso una mano reconfortante sobre el hombro de Amara. Los derechos de tu padre, dijo suavemente, no deberías haber tenido que pasar por esto sola, y nos vamos a asegurar de que esto se aborde adecuadamente. Amara miró a sus padres, sus ojos llenos de gratitud, pero también
Incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Los ojos de Marcus se agudizaron con determinación. Vamos a conseguir justicia. Voy a hablar con la junta escolar y las autoridades locales. Esto no es algo que puedan simplemente barrer bajo la alfombra. La mañana siguiente Amara estaba nerviosa mientras caminaba por las puertas principales de la escuela. Apenas había dormido la noche anterior. El peso de los eventos del día anterior todavía se cernía sobre ella como una nube oscura. Su padre le había prometido que se tomarían medidas, pero no estaba segura de qué esperar de los estudiantes. En el pasillo la miré mientras se dirigía a clase. Los susurros y murmullos la seguían como una sombra. Escuchó fragmentos de conversación. Esa es ella, la chica que fue acusada de robar, y apretó los puños a los costados, decidida a mantener la cabeza en alto. Cuando llegó a su casillero, su mejor amiga y Lila apareció a su lado, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. Amara, vi el video. It's all over. Redes sociales. ¿Estás bien? Amara asintió, aunque no se sentía bien en absoluto. Fue horrible. Admitió que ni siquiera me escucharon, y ahora todos piensan que soy culpable solo porque fui yo a quien arrastraron frente a todos. Lila negó con la cabeza, su rostro enrojecido de indignación. Es tan injusto. Todos saben que no lo hiciste. El teléfono de Jessica fue encontrado en el bolso de Sara, pero nadie habla de eso. Todos solo hablan de ti. Amara suspiró. Esperaba que una vez que la verdad saliera a la luz las cosas volverían a la normalidad, pero parecía que el daño ya estaba hecho. Su reputación había sido manchada, y nadie parecía interesado en el hecho de que ella había sido inocente todo el tiempo. Justo cuando estaba a punto de cerrar su casillero, su teléfono se rompió. Lo sacó y vio un mensaje de su padre. Papá, estoy en la reunión de la junta escolar. Ahora esto no se esconderá debajo de la alfombra. Te lo prometo. Amara, un destello de esperanza se encendió dentro de ella. Tal vez las cosas no habían terminado todavía. Tal vez su padre realmente podría arreglar las cosas. Mientras tanto, en la oficina de la junta escolar, Marcus Thompson se sentó frente al director, señor Dawkins, y el superintendente del distrito, Dr. Roberts. Su rostro estaba calmado, pero sus ojos tenían una intensidad peligrosa. Había pasado años en política y sabía cómo navegar conversaciones difíciles, pero esto era personal. Gobernador Thompson, Dr. Roberts comenzó, su tono cuidadoso, entendemos sus preocupaciones y queremos asegurarle que estamos tomando este asunto en serio. Marcus no se inmutó. Me perdonará si encuentro eso difícil de creer, dijo, su voz firme. Mi hija fue humillada públicamente, acusado falsamente de un crimen y sometido a perfil racial, y sin embargo nadie le ha ofrecido una disculpa. El señor Dawkins se movió incómodo en su asiento. Gobernador, hemos revisado las imágenes y estamos de acuerdo en que los oficiales actuaron prematuramente, pero le aseguro que solo estaban siguiendo el procedimiento estándar. Procedimiento estándar. Marcus lo interrumpió, su voz levantándose ligeramente. Sus oficiales hicieron suposiciones basadas en estereotipos, ni siquiera consideraron otras posibilidades antes de acusar a mi hija. Eso no es un procedimiento, es parcialidad. El Dr. Roberts se aclaró la garganta. Gobernador, estamos preparados para ofrecer una disculpa pública a su hija. También realizaremos una investigación exhaustiva sobre la conducta del oficial. Los ojos de Marcus se entrecerraron. Una disculpa no es suficiente. Esto no se trata solo de Amara, se trata de asegurar que esto nunca vuelva a sucederle a ningún otro estudiante. Quiero que esos oficiales rindan cuentas, y quiero que la escuela implemente una capacitación obligatoria sobre prejuicios para todo el personal. La sala quedó en silencio, mientras el peso de las palabras de Marcus se asentaba sobre ellos. El Dr. Roberts y el señor Dawkins intercambiaron miradas nerviosas al darse cuenta de que esta no era una queja común. Gobernador Thompson no era solo un padre preocupado, era un hombre con poder, influencia y un feroz sentido de la justicia. Después de una larga pausa, el Dr. Roberts asintió. Tomaremos sus solicitudes bajo seria consideración. Gobernador, tiene mi palabra. Marcus se puso de pie. Su presencia fue autoritaria. Asegúrese de hacerlo, dijo antes de salir de la habitación, dejándolos contemplar las consecuencias de sus acciones. En la escuela, Amara sintió un cambio en el aire. No sabía exactamente qué había dicho su padre, pero podía sentir que las cosas estaban a punto de cambiar. La revelación de la verdad la semana siguiente trajo un torbellino de cambios que Amara no había anticipado. Se difundieron rápidamente las noticias de que el gobernador Marcus Thompson había tomado el asunto personalmente, y el peso de la intervención del gobernador se sintió no solo por los estudiantes sino por toda la administración escolar. Los maestros, que una vez hicieron la vista gorda ante los actos sutiles de discriminación, de repente fueron más cautelosos. Los susurros siguieron a Amara por el pasillo, pero ahora no se trataban solo de ella, se trataban de los oficiales, la junta escolar y la tormenta que se estaba gestando alrededor de toda la situación. A pesar de la tensión, Amara mantuvo la cabeza en alto. La influencia de su padre había puesto en marcha las ruedas de la justicia.
movimiento, pero eso no significaba que fuera inmune a la carga emocional cada día, que entraba a la escuela con la carga de ser la chica en el centro de un escándalo, un objetivo tanto de escrutinio injustificado como de admiración fuera de lugar. Siempre había sido una estudiante tranquila tratando de mezclarse con sus compañeros, pero ahora estaba siendo empujada a un centro de atención que nunca había pedido. Estaban los estudiantes que le creían y estaban a su lado, y luego estaban otros que albergaban resentimiento alegando que solo estaba recibiendo un trato especial por quien era su padre. Como una sentada en clase ese lunes tratando de concentrarse en su lección de matemáticas, podía escuchar los susurros de la última fila, las conversaciones no tan sutiles sobre su situación. Su mejor amiga Lea, que estaba sentada a su lado, le dio una sonrisa tranquilizadora. No los escuches, Lea susurró, no saben por lo que pasaste. Amara asintió, pero por dentro sintió el aguijón de sus palabras. Ya no estaba molesta solo por la falsa acusación, estaba molesta porque se dio cuenta de lo profundamente arraigados que estaban los estereotipos y los prejuicios en su escuela, lo rápido que la gente estaba dispuesta a creer lo peor de ella sin pensarlo dos veces. Más tarde ese día, cuando Amara caminó hacia la entrada principal de la escuela para regresar a casa, vio un rostro familiar esperándola. Era su padre, vestido con un elegante traje oscuro. Su presencia exigía atención incluso sin decir una palabra. Detrás de él estaba la fila de reporteros, sus cámaras, listas para capturar el momento. Amara gritó con voz firme y tranquilizadora mientras se acercaba. «Hola papá», respondió suavemente mirándolo con los ojos llenos de preguntas. «¿Qué estás haciendo aquí?». Marcus sonrió cálidamente, aunque el acero en su mirada era inconfundible. «Quería asegurarme de que estuvieras bien y que hay algo importante de lo que tenemos que hablar». El corazón le dio un vuelco. Tenía la sensación de que no era solo una visita casual. Caminaron hasta su auto, donde Marcus abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Una vez que estuvieron sentados, se volvió hacia ella y su expresión era seria. «Amara, he estado trabajando en algo. La junta escolar acordó una investigación formal sobre lo que sucedió y están planeando hacer una disculpa pública por cómo te trataron». Los ojos de Amara se abrieron de sorpresa. No esperaba que las cosas se movieran tan rápido, pero eso no es todo. Marcus continuó, también estamos presionando por una nueva política de la escuela, capacitación obligatoria sobre prejuicios para todo el personal y los estudiantes. He hablado con varias organizaciones de derechos civiles y van a ayudar a garantizar que esto no sea solo una solución superficial. Se trata de cambiar la forma de pensar de las personas para que lo que te sucedió a ti no le suceda a nadie más. Amara sintió una oleada de emociones, alivio, orgullo y un profundo sentido de gratitud por el apoyo inquebrantable de su padre, pero también había una persistente sensación de duda. ¿Esto realmente cambiaría las cosas? ¿Podrían unas pocas políticas y algunas sesiones de capacitación deshacer años de prejuicios arraigados? Prejuicio, lo sé, es mucho para asimilar, dijo Marcus sintiendo su vacilación, pero no podemos dejar que se salgan con la suya tratándote a ti y a los demás así. Este cambio comienza con momentos como estos. Amara asintió lentamente, su mente acelerada. Solo no quiero que la gente piense que solo estoy recibiendo esto por quién eres. La expresión de Marcus se suavizó y extendió la mano para tomar suavemente su mano. Esto no se trata de mí, Amara, se trata de justicia, te hicieron daño, y nos estamos asegurando de que ese error se corrija no solo para ti, sino para todos los estudiantes que podrían encontrarse en una situación similar. Amar dejó escapar un profundo suspiro. Su padre tenía razón. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de algo mucho más grande. Ahora tenía una responsabilidad no solo consigo misma, sino con otros que podrían no tener la misma plataforma o voz. Al día siguiente en la escuela, las cosas tomaron un giro aún más dramático. Durante el primer período, el intercomunicador cobró vida y el director, el señor Dawkins, hizo un anuncio inesperado. «Estudiantes, tengo un mensaje importante», comenzó su tono serio. «Recientemente nos hemos enterado de un incidente desafortunado, involucrando a una de nuestras estudiantes, Amara Thompson, quien fue acusada injustamente de robo. Después de una revisión exhaustiva, se determinó que las acciones tomadas por nuestros oficiales escolares fueron inapropiadas y no se basaron en pruebas suficientes. Lamentamos profundamente la angustia que esto ha causado y estamos comprometidos a garantizar que un incidente de este tipo no vuelva a suceder. A partir de hoy, la escuela implementará nuevas políticas que incluyen capacitación sobre prejuicios para el personal y los estudiantes para crear un entorno más justo e inclusivo. Pedimos disculpas a Amara y su familia por el daño causado y les agradecemos a todos por su comprensión y cooperación a medida que avanzamos juntos». El anuncio envió ondas de choque a través de la escuela para Amara, sentada en la parte de atrás de su clase de historia, se sintió surrealista, no había esperado un reconocimiento tan público y mucho menos una disculpa. La sala estaba en silencio mientras los estudiantes absorbían la noticia y, por primera vez en días,
Nadie susurró ni la miró con sospecha. Lila sentada a su lado sonrió radiante. Esto es enorme, Amara, en realidad están haciendo algo. Amara sonrió débilmente sintiendo el peso de todo. Fue una victoria, pero también fue un recordatorio de cuán profundo había sido el problema. Se preguntó cuántos otros estudiantes había enfrentado injusticias similares sin la oportunidad de que sus voces fueran escuchadas más tarde. Ese día, cuando Amara caminaba por los pasillos de la escuela, se le acercaron estudiantes con los que nunca había hablado antes. Algunos le ofrecieron tranquilas palabras de apoyo, mientras que otros se disculparon torpemente por no defenderla antes. Hola Amara, dijo un estudiante Jordan mientras la alcanzaba cerca de su casillero. Solo quería decir que lo siento, debería haberlo sabido. No robaste nada, no estaba bien cómo te trataron. Amara asintió, apreciando el gesto, aunque sabía que le llevaría tiempo volver a confiar plenamente en las personas. Gracias, Jordan. Lo aprecio mientras se alejaba. Amara no pudo evitar reflexionar sobre lo rápido que habían cambiado las cosas hace una semana. Ella había sido la paria acusada de algo que no había hecho, ahora estaba en el centro de un movimiento para hacer de la escuela un lugar más inclusivo. Fue abrumador, pero también la llenó de un sentido de propósito que no había sentido antes de esa noche. De regreso en casa, Amara estaba sentada en su habitación navegando por las redes sociales. El video de ella siendo llevada lejos por los oficiales se había vuelto viral, pero ahora estaba acompañado de nuevos titulares. La hija del gobernador expone el sesgo racial de la escuela. La escuela implementa nuevas políticas después de la protesta pública y los estudiantes luchan por la justicia. Los sports cambian. Su bandeja de entrada se inundó con mensajes de apoyo de personas que ni siquiera conocía, pero entre el torrente de positividad todavía había comentarios negativos. Personas que creían que solo estaba recibiendo atención por la posición de su padre. Personas que no entendían la profundidad de lo que había sucedido, pero Amara sabía la verdad. No se trataba de fama o atención. Se trataba de defender lo que era correcto incluso cuando parecía que el mundo estaba en tu contra. Cuando cerró su computadora portátil y apagó las luces, Amara yacía en la cama sintiendo la sensación de paz por la primera vez en días. El camino por delante sería largo, y sin duda, habría más desafíos, pero por ahora había dejado su huella. Le había mostrado a su escuela, a su comunidad e incluso a sí misma que a veces incluso las voces más silenciosas podían provocar los cambios más grandes. La batalla por la rendición de cuentas, los días posteriores a la disculpa pública, trajeron un tipo diferente de energía a la escuela. Los pasillos se sentían tensos como si todos estuvieran esperando que cayera el siguiente zapato para Amara. Cada paso que daba se sentía como caminar sobre una cuerda floja. Entre la reivindicación y la ansiedad había forzado la mano de la escuela exigiendo rendición de cuentas por los oficiales que la habían acusado. Ron Lee, pero al hacerlo también se había convertido en un símbolo, un pararrayos para todas las conversaciones sobre equidad racial y justicia que anteriormente habían hervido a fuego lento bajo la superficie, pero que ahora estaban hirviendo. Esa mañana, cuando llegó a la escuela, lo primero que notó Amara fue la forma en que los estudiantes estaban divididos. Algunos tenían expresiones de tranquila admiración ofreciéndole sonrisas de apoyo y asentimientos, mientras que otros le lanzaban miradas de resentimiento. Apenas contenido escuchó fragmentos de conversaciones mientras se abría paso por los pasillos. ¿Puedes creer que realmente hizo que se disculparan? Un estudiante murmuró sí, pero su padre es el gobernador. Probablemente ni siquiera tuvo que hacer nada. Otro Scott. Amara apretó la mandíbula. La verdad estaba lejos de las suposiciones que se estaban lanzando. No había sido fácil enfrentarse a los oficiales, la junta escolar o la institución que parecía más interesada en barrer el problema bajo la alfombra que abordarlo de frente, pero sin importar cuánto intentara recordarse a sí misma el progreso que se estaba haciendo, no podía ignorar los susurros de duda. Incluso cuando las ruedas de la justicia giraban, la gente todavía encontraba formas de disminuir su lucha. Por la tarde, justo cuando Amara se dirigía a su siguiente clase, la llamaron a la oficina del director. Su estómago se retorció en nudos mientras hacía el familiar paseo por el pasillo hacia el ala administrativa. Había esperado que sus días sentada en esa oficina hubieran terminado, pero aparentemente esta batalla aún no había terminado. Cuando llegó el director, Dawkins estaba sentado detrás de su escritorio, su expresión ilegible. De pie, junto a él, había dos figuras. No esperaba ver a los mismos oficiales que la habían sacado de la cafetería ese día. El director. Amara, Dawkins, comenzó a hacerle gestos para que se sentara. Ella dudó, pero obedeció, manteniendo su mirada fija en el director, no queriendo hacer contacto visual con los oficiales. No les debía nada. Quería hablar con usted personalmente antes de avanzar con los siguientes pasos. Dawkins continuó, su voz cuidadosamente medida. Como usted sabe, hemos tomado la situación muy en serio. La junta escolar, después de reunirse con su padre y representantes de las organizaciones de derechos civiles, decidió que los oficiales involucrados en el incidente serán puestos en licencia temporal mientras se realiza una investigación completa. Amara parpadeó tratando de procesar la información. Fue un paso en la dirección correcta,
pero el hecho de que los oficiales no hubieran sido despedidos se sintió como una bofetada en la cara después de todo lo que había sucedido después de ser acusado injustamente, la humilló frente a sus compañeros y la hizo sentir como una criminal. Estos oficiales simplemente estaban siendo puestos en leave. ¿Solo los estás poniendo de licencia?, Amara preguntó con voz firme, pero su frustración evidente. ¿Qué pasa con la responsabilidad por lo que me hicieron, por la forma en que me trataron como a una criminal sin ninguna evidencia? El director Dawkins se movió de lado incómodo en su silla. Entiendo cómo te sientes, Amara, pero estos procesos llevan tiempo, tenemos que seguir protocolos, incluso en situaciones como esta, la investigación determinará el siguiente curso de acción. Las manos de Amara se apretaron en puños en su regazo, se sintió como otra forma de retrasar la justicia, otra forma de proteger a los que estaban en el poder mientras las víctimas eran dejadas a su suerte. Finalmente se volvió hacia los oficiales. Su voz se llenó de la furia silenciosa que se había estado acumulando dentro de ella desde el día en que la acusaron falsamente. ¿Acaso les importa lo que hicieron? ¿Acaso se dan cuenta del daño que causaron no solo a mí sino a todos los que vieron lo que hicieron? Pasó el oficial masculino. El oficial Reed se movió sobre sus pies, su cara se sonrojó. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo, murmuró, evitando su mirada. Haciendo su trabajo. Amara repitió, su voz levantándose. Su trabajo es proteger a los estudiantes, no acusarlos basándose en suposiciones. Ni siquiera me preguntaste qué pasó, solo decidiste que era culpable porque estaba cerca y por el color de mi piel. La oficial femenina, la oficial Martínez, se aclaró la garganta luciendo visiblemente incómoda. Mira, no queríamos que las cosas llegaran tan lejos, estábamos siguiendo el protocolo, pero tienes razón, deberíamos haber manejado la situación de manera diferente, y por eso nos disculpamos. Sus palabras fueron rígidas, ensayadas, carentes del remordimiento genuino que Amarazo necesitaba desesperadamente escuchar. Disculpas, se sentían huecas y solo se dieron después de ser forzados por las circunstancias. No necesito una disculpa, dijo Amara bruscamente, sus ojos entrecerrándose hacia los oficiales. Necesito que entiendan que lo que hicieron no fue solo un error, fue parte de un problema más grande, un problema donde las personas como yo siempre se asumen culpables, solo porque no nos parecemos a todos los demás que acusaron. Yo sin ninguna prueba, no hiciste preguntas, ni siquiera consideraste otras posibilidades, solo me viste y decidiste que yo debía ser quien lo hizo. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras se apoderó de todos los presentes. El director Dawkins se movió en su silla, su voz se suavizó. Amara, entiendo lo difícil que es esto para ti, y quiero que sepas que estamos comprometidos a hacer cambios. La escuela está implementando capacitación obligatoria sobre prejuicios, y revisaremos nuestros protocolos para asegurarnos de que nada como esto vuelva a suceder. Amari se puso de pie, su corazón latía con fuerza en su pecho. Había escuchado suficiente. No es suficiente revisar los protocolos, dijo su voz firme. Tienes que empezar a vernos como personas, no solo como estadísticas o problemas que deben manejarse. Tienes que empezar a tratarnos con respeto. Con eso se dio la vuelta y salió de la oficina, su pulso acelerado. No se sentía victoriosa, se sentía cansada. La lucha por la justicia no era una carrera, era un maratón, y ella apenas estaba comenzando. Al día siguiente en la escuela la tensión alcanzó un nuevo nivel. Amara apenas había cruzado las puertas principales cuando notó a un grupo de estudiantes reunidos cerca de la entrada, sus teléfonos afuera, susurrando furiosamente. Mientras se acercaba, se dio cuenta de lo que había captado su atención: un volante pegado en la pared justo al lado de la entrada y con letras en negrita: justicia para todos, no solo para la hija del gobernador. El estómago de Amara se hundió. El volante presentaba una imagen mal retocada con Photoshop de su rostro, junto con acusaciones de que su familia estaba usando su poder para influir en la administración de la escuela. Quien lo había publicado claramente quería enviar un mensaje de que la lucha de Amara por la justicia era de alguna manera inmerecida, que solo estaba recibiendo atención por quien era su padre. Miró el volante sintiendo la ola de ira e incredulidad. ¿Era esto realmente lo que la gente pensaba? Que solo estaba de pie. Ella se defendió porque su padre era el gobernador, que la injusticia que había enfrentado no importaba debido a la posición de su familia. Antes de que pudiera arrancar el volante, Lila apareció a su lado con los ojos muy abiertos, sin indignación. ¿Estás bromeando? ¿Quién puso esto? Amara negó con la cabeza, incapaz de formar una respuesta. Arrancó el volante de la pared arrugándolo en su mano, pero sabía que no se detendría allí. Los rumores, el resentimiento, todo se estaba acumulando y ella estaba atrapada en medio de todo. No puedo creer esto. Lea se enfureció. Literalmente estás defendiendo a todos los que han sido tratados injustamente, y así es como reacciona la gente. Amara sintió una oleada de frustración subir a su pecho. Creen que solo estoy usando el poder de mi padre para conseguir lo que quiero, murmuró. No entienden que esta pelea no se trata de él, se trata de lo que es correcto. Leila puso una mano reconfortante en el hombro de Amer. La gente siempre intentará derribarte cuando hagas algo importante, pero eres más fuerte que esto. Ya lo has hecho. Amara asintió, aunque el peso de la lucha comenzaba a sentirse más pesado cada día. Siempre había sabido que defender la justicia no era fácil,
pero no esperaba que la reacción llegara tan rápido y tan cruel. El resto del día pasó en un borrón. Los estudiantes le dieron reacciones mixtas, algunos la evitaron, mientras que otros ofrecieron palabras tranquilas de apoyo, pero el volante había provocado algo feo en la escuela, y parecía que no importaba lo que hiciera Amara, se enfrentaría a la oposición de todos los lados esa tarde. Mientras estaba sentada en la cafetería desplazándose por las redes sociales, notó algo que la hizo hundir el corazón. El volante había sido publicado en línea, compartido en varios grupos escolares con comentarios acumulándose debajo. Amar solo está usando a su padre para salir de problemas. Si no fuera la hija del gobernador, esto ni siquiera sería algo. La gente rica típica siempre obtiene lo que quiere. Amara sintió que las lágrimas le pinchaban las esquinas de los ojos, pero parpadeó para contenerlas negándose a dejar que las palabras la afectaran. Había llegado demasiado lejos para dejar que esto la destrozara ahora que había luchado por la justicia, y ella no iba a dar marcha atrás solo porque la gente no la entendiera, pero mientras estaba sentada sola en la cafetería llena de gente, se dio cuenta de lo lejos que todavía tenía que llegar, la reacción y la manifestación. Amara se sentó tranquilamente en su habitación esa noche, el suave resplandor de la lámpara de su escritorio iluminaba el libro de texto abierto frente a ella. Se suponía que debía estar estudiando para un próximo examen de ciencias, pero su mente no podía concentrarse. La imagen de ese volante, los comentarios desagradables en las redes sociales y los susurros que la seguían por los pasillos se repetían en su cabeza. Había pensado que las cosas mejorarían después de la disculpa de la escuela, en cambio, parecían estar empeorando. Las acusaciones de que solo estaba luchando por la justicia debido a la posición de su padre se sentían como una traición de sus compañeros. ¿No era obvio que esto no se trataba solo de ella? ¿No habían visto lo injustamente que la habían tratado? Sin embargo, cuanto más luchaba por lo correcto, más parecía que la gente quería derribarla. Miró su teléfono que zumbaba incesantemente con notificaciones, mensajes de apoyo mezclados con comentarios de odio de extraños y compañeros de clase. Por igual, había quienes la admiraban por ponerse de pie y quienes creían que estaba usando el poder de su padre como un arma. Amara dejó escapar un suspiro de frustración y arrojó el teléfono sobre su cama, enterrando la cara en sus manos. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Entra», llamó con su voz apagada, la puerta se abrió con un crujido y su padre, Marcus Thompson, entró en la habitación. Al principio no dijo nada, solo se quedó parado en la puerta estudiando a su hija con preocupación. Amira siempre había sido fuerte, siempre resistente, pero el peso de esta batalla claramente estaba pasando factura. «¿Me importa si me siento contigo por un minuto?», Marcus preguntó suavemente. Amara se encogió de hombros todavía mirando el desorden de papeles y libros en su escritorio. Marcus acercó una silla y se sentó a su lado. Su alto cuerpo empequeñecía la pequeña silla. Vi algunas de las cosas que circulaban en las redes sociales. Dijo que su tono era neutral, pero serio. «¿Cómo lo estás llevando?». Amara suspiró y lo miró. «Honestamente, no lo sé. Sé que papá siente que no importa lo que haga, no es suficiente. La gente piensa que solo estoy usando tu posición para obtener un trato especial, ellos no lo entienden». Su padre asintió lentamente. «Sé que se siente así ahora, pero esto no se trata de ellos, se trata de lo correcto. Defender la justicia nunca es fácil y cuando eres tú quien presiona por el cambio, siempre habrá gente tratando de derribarte». Amara se mordió el labio, sus emociones burbujeaban justo debajo de la superficie. «¿Pero por qué me odian por eso? No hice nada malo, solo quiero que las cosas sean justas». Marcus se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «La gente se resiste al cambio, Amara, especialmente cuando los obliga a enfrentar cosas que han ignorado durante tanto tiempo. Algunas personas se sienten incómodas con la idea de que el sistema está roto, prefieren creer que las cosas están bien como están y cualquiera que desafíe eso es visto como una amenaza, pero lo que estás haciendo es importante. No solo estás luchando por ti misma, estás luchando por cada estudiante que alguna vez ha sido tratado injustamente». Amara miró a su padre, sus ojos se llenaron de una mezcla de frustración y determinación. «Lo sé, pero es tan difícil que parece que toda la escuela está en mi contra». Marcus se acercó y le apretó la mano suavemente. «No estás sola en esto, y las personas que importan, las que ven lo que realmente está pasando, están detrás de ti. No pierdas de vista por qué comenzaste esta pelea en primer lugar». Amara asintió sintiendo un destello de esperanza encenderse dentro de ella. Su padre tenía razón, esto no se trataba solo de ella, y no podía dejar que la negatividad ahogara la importancia de lo que estaba tratando de lograr. No era solo la hija de un gobernador, era una mujer joven que luchaba por la justicia en un mundo que muy a menudo miraba para otro lado. Al día siguiente, en la escuela, Amara caminó por los pasillos con un renovado sentido de propósito. El incidente del volante y la reacción de las redes sociales todavía se cernían sobre ella como una nube oscura, pero se negó a dejar que la definiera. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora la
Hora del almuerzo sucedió algo inesperado cuando Amara entró en la cafetería, notó una pequeña multitud de estudiantes reunidos cerca de la entrada, pero esta vez no fue por los rumores habituales o chisme. Leila estaba de pie en el centro del grupo sosteniendo un cartel que decía apoya a Amara, apoya a la justicia. Punto. Su mejor amiga la saludó con la mano sonriendo de orgullo. Amara está aquí. Los ojos de Amara se abrieron de sorpresa. No esperaba esto cuando se acercó. Se dio cuenta de que Lila no estaba sola. Varios otros estudiantes sostenían carteles que decían perfiles raciales y justicia para todos. ¿Qué está pasando, Amara?, preguntó todavía en estado de shock. Lila sonrió. Estamos contigo, Amara, estamos cansados de cómo son las cosas y no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras luchas contra esto sola. Has estado liderando esta carga, pero ahora también estamos dando un paso adelante. Amara sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras miraba a los estudiantes que se habían reunido. Algunos eran amigos, otros eran compañeros de clase que apenas conocía, pero todos compartían algo en común. Creían en lo que ella estaba luchando por uno de los estudiantes. Jamal dio un paso adelante. Por lo general, era tranquilo, nunca se involucraba en el drama escolar, pero hoy su voz era firme y clara. Has estado defendiendo lo que es correcto y ya es hora de que todos lo hagamos. Haz lo mismo, no es justo lo que te pasó y no vamos a dejar que la escuela lo esconda debajo de la alfombra. Te respaldamos. Amara parpadeó tratando de contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Se había dado cuenta de cuánto apoyo tenía o cuántas personas estaban inspiradas por su lucha por la justicia. Se había sentido tan sola durante tanto tiempo que este momento se sintió como un sueño. Los estudiantes continuaron reuniéndose a su alrededor. Sus voces se hicieron más fuertes a medida que más se unían. Algunos estudiantes que anteriormente habían estado en silencio ahora sostenían carteles cantando por el cambio. La energía en la sala era palpable, un marcado contraste con el aislamiento que Amara había sentido hace solo un día. Mientras marchaban por la cafetería, más estudiantes se unieron al creciente movimiento. Los carteles que sostenían eran audaces, denunciando el sesgo racial y la injusticia que habían plagado la escuela durante demasiado tiempo. Amara caminó con ellos, su corazón se llenó de orgullo y gratitud porque ya no luchaba sola, esto era más grande que ella, se trataba de crear un cambio duradero. La manifestación finalmente llegó al exterior, donde la multitud de estudiantes se reunió en el césped delantero de la escuela. Las noticias se habían extendido rápidamente y cuando llegaron al césped, varios reporteros locales ya estaban allí, las cámaras grabando. Amara dudó por un momento, insegura de qué decir o hacer, pero mientras la multitud coreaba su nombre y la vitoreaba, sintió que una nueva sensación de coraje la invadía. Dio un paso adelante, las cámaras ahora se enfocaban en ella y respiró profundamente antes de hablar. Esto no se trata solo de mí, Amara comenzó con su voz fuerte y firme. Esto se trata de todos nosotros, se trata de cada estudiante que alguna vez ha sido tratado injustamente, que alguna vez ha sido juzgado por su apariencia o de dónde viene, se trata de asegurarse de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé, y se trata de exigir que nuestra escuela, nuestra comunidad, sea mejor que esto. La multitud estalló en vítores, sus voces se elevaron al unísono apoyando sus palabras. Amara continuó, no vamos a parar hasta que veamos un cambio real, no solo disculpas, no solo promesas, sino acciones reales. Merecemos sentirnos seguros en nuestra propia escuela. Merecemos ser tratados con respeto sin importar quiénes seamos y no seremos silenciados hasta que eso suceda. Los aplausos se hicieron más fuertes y, por primera vez en días, Amara sintió una sonrisa genuina extenderse por su rostro. Había temido que el peso de la pelea la quebrara, pero parada aquí, rodeada de sus compañeros de clase, sus aliados, se dio cuenta de que era más fuerte de lo que nunca supo. La manifestación continuó durante el resto de la tarde. Los estudiantes se solidarizaron entre sí. Sus voces resonaron en los terrenos de la escuela cuando el sol comenzó a ponerse y la multitud se dispersó lentamente. Amara se paró al borde del césped mirando la escena con una sensación de logro. Su teléfono vibró en su bolsillo y lo sacó para ver un mensaje de su padre. Papá, vi las noticias, no podría estar más orgullosa de ti. Amara sigue luchando, el cambio está llegando. Amara sonrió suavemente. Mientras leía el mensaje, la lucha no había terminado, habría más batallas por venir, más obstáculos que superar, pero por ahora podía mantenerse erguida sabiendo que ella había provocado algo poderoso, algo que dejaría una marca duradera no solo en su escuela sino en toda su comunidad. La reacción había sido feroz, pero la manifestación demostró algo que Amara casi había olvidado. Había poder en la unidad, y cuando las personas se unían, incluso las injusticias más profundas podían salir a la luz. Ya no estaba sola, el movimiento crece y comienza el ajuste de cuentas.
La mañana después de la manifestación, Amara se despertó sintiéndose más liviana, como si finalmente le hubieran quitado un gran peso del pecho. Los eventos del día anterior la habían energizado de una manera que no había sentido en semanas. Por primera vez, no temía ir a la escuela, en cambio, lo esperaba con ansias sabiendo que ya no estaba sola en esta lucha. Mientras estaba sentada en la mesa del desayuno con sus padres, un sentido de orgullo irradiaba de ambos. Su padre, el gobernador Marcus Thompson, estaba leyendo el periódico de la mañana que presentaba un artículo de primera plana sobre la protesta de sangre estudiantil que había estallado en la escuela Amara. El titular decía, los estudiantes se manifiestan por la justicia. La hija del gobernador lidera la lucha contra el sesgo escolar. Usted causó un gran impacto ayer, dijo Marcus con una sonrisa, dejando el periódico. Está en todas las noticias, la gente está prestando atención. Amara miró el artículo, pero no dijo nada al principio. En lugar de eso movió su serie distraídamente pensando en todo lo que había pasado. Me alegra que la gente se esté dando cuenta, finalmente dijo, pero todavía hay mucho más por hacer. No quiero que esto sea solo un titular por una semana, y luego desaparezca. Su madre Carla se inclinó y colocó una mano reconfortante en su hombro. Lo que hiciste ayer fue importante, Amara, ya has cambiado mucho, pero entiendo cómo te sientes. Esto es solo el comienzo. Amara asintió. Su madre tenía razón, era el comienzo de algo mucho más grande que solo su historia. Cuando Amara llegó a la escuela ese día, se encontró con una ola de apoyo como nunca antes había hecho. Amara había experimentado antes que los estudiantes se alinearan en los pasillos, algunos con carteles de solidaridad, otros simplemente le ofrecían asentimientos y sonrisas de aliento. Se había convertido en un símbolo de cambio, una figura representativa del movimiento que se había encendido por su coraje, pero con esa visibilidad llegó un nuevo tipo de presión. Ya no luchaba solo por sí misma, ahora luchaba por todos los que alguna vez habían sido tratados injustamente por el color de su piel o su origen. El peso de esa responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero Amara no tenía miedo. Había aprendido a mantenerse erguida incluso cuando el mundo intentó hacerla sentir pequeña mientras caminaba por los pasillos. Los estudiantes comenzaron a acercarse a ella y a compartir sus propias historias de injusticia. Jamal, un chico tranquilo y estudioso de su clase de química, le contó cómo lo habían acusado de hacer trampa, simplemente porque había obtenido una puntuación demasiado alta en un examen. Sara, que había sido acusada de robar el teléfono de Jessica, se disculpó entre lágrimas con Amara y admitió que no se había dado cuenta de lo mucho que su privilegio la había protegido del tipo de escrutinio que Amara había enfrentado. No conocía a Sara. Susurró, sus ojos llenos de arrepentimiento. No sabía lo injustas que eran las cosas hasta que vi lo que te pasó a ti. Amara escuchó sus historias, se desgarraba un poco con cada una. La injusticia que había enfrentado no fue un incidente aislado, fue parte de un sistema más grande que había estado en funcionamiento durante demasiado tiempo, y ahora era el momento de derribar ese sistema. Más tarde, esa tarde, cuando Amara estaba sentada en la clase de historia, el director Dawkins hizo un anuncio. Inesperado por el intercomunicador. Estudiantes, hemos escuchado sus voces y hemos visto el impacto de la manifestación de ayer. Quiero asegurarles que estamos tomando sus preocupaciones en serio, además de las medidas que ya hemos implementado, incluida la capacitación obligatoria sobre prejuicios. Estamos lanzando una investigación independiente sobre la conducta de los oficiales escolares involucrados en el incidente con Amara Thompson. Además, estamos creando un comité asesor estudiantil para trabajar directamente con la administración en temas de equidad, inclusión y justicia. Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes se sientan seguros y respetados en nuestra escuela. Gracias. El anuncio envió una onda de emoción a través del aula. Los estudiantes intercambiaron miradas, sus ojos muy abiertos con incredulidad. Una independiente investigación, un comité asesor estudiantil, estos fueron pasos concretos reales hacia el cambio. Amara no podía creerlo. El movimiento que había iniciado había llegado a los niveles más altos de la administración escolar, y ahora se estaban viendo obligados a tomar medidas. Era más de lo que había esperado cuando fue acusada por primera vez de robo, pero fue solo el comienzo. Unos días después se inició la investigación sobre la conducta del oficial Reed y el oficial Martínez. Amara se lavó de cerca cuando el distrito escolar trajo expertos externos para evaluar la situación. Su padre había usado su influencia para asegurarse de que la investigación fuera exhaustiva, pero Amara dejó en claro que no quería un trato especial, quería la verdad y quería rendición de cuentas. A medida que se desarrollaba la investigación salieron a la luz más detalles. Resultó que el oficial Reed tenía un historial de perfilar racialmente a los estudiantes, particularmente a los estudiantes de color en la escuela. Se habían presentado múltiples quejas en su contra a lo largo de los años, pero nunca se había hecho nada. El oficial Martínez, aunque no estaba involucrado directamente en el perfil racial, había hecho la vista gorda ante el comportamiento de Reed, eligiendo seguir órdenes en lugar de cuestionar sus métodos sesgados. Cuando se publicaron los hallazgos de la investigación, la escuela se sacudió. Las revelaciones del informe dejaron en claro que la experiencia de Amara no fue un incidente aislado. Se había permitido que el racismo sistémico se propagara dentro de la escuela durante años sin control ni atención.
El distrito respondió rápidamente a las recomendaciones del oficial de investigación, Ed Reed, y el oficial Martínez fue puesto en licencia indefinida. Pero lo más importante es que la administración de la escuela acordó revisar toda su política de seguridad enfocándose en la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos de los estudiantes. Cuando Amara escuchó la noticia, sintió una ola de alivio. Su justicia de alguna forma se había cumplido, pero no se trataba solo de ayudar a los oficiales a rendir cuentas, se trataba de los cambios sistémicos que ahora se estaban implementando para garantizar que ningún otro estudiante tuviera que pasar por lo que ella había pasado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Se formó el comité asesor estudiantil con Amara al mando junto con otros estudiantes. Comenzó a trabajar directamente con la administración para abordar cuestiones de justicia, equidad e inclusión. Celebraron reuniones, revisaron políticas e hicieron recomendaciones que cambiarían la forma en que operaba la escuela. No fue fácil, el cambio nunca lo fue, pero Amara se había vuelto más fuerte a través del proceso. Había aprendido a navegar por las complejidades del activismo, cómo equilibrar sus propias emociones mientras lideraba un movimiento y cómo presionar para obtener resultados tangibles reales en un sistema que a menudo se resistía al cambio. Un día, mientras Amara caminaba a casa desde la escuela, recibió una llamada de un periodista local que había estado siguiendo su historia. Amara, has provocado algo increíble aquí, dijo el periodista, pero este movimiento es más grande que solo tu escuela. Hay estudiantes en toda la ciudad, en todo el país, incluso quienes están viendo lo que ya lo han hecho, están empezando a organizar sus propias manifestaciones, sus propias protestas, han comenzado algo mucho más grande de lo que se imaginan. El corazón de Amar dio un vuelco. Había estado tan concentrada en los problemas inmediatos de su escuela que no había comprendido por completo el impacto más amplio de sus acciones. Los estudiantes de otras escuelas se acercaron inspirados por su historia, listos para emprender sus propias batallas por la justicia. Esa noche, mientras estaba sentada en su cama, navegando por su teléfono, vio que llegaban mensajes de estudiantes de todo el país que compartían sus propias experiencias de injusticia. Le agradecieron su coraje y le pidieron consejos sobre cómo iniciar sus propios movimientos. Amara respondió a todos los que pudo ofreciendo apoyo y aliento. Ahora sabía que esto ya no se trataba solo de ella o su escuela. Este era un movimiento nacional y ella estaba en el centro de él. Unas semanas después, la escuela celebró una asamblea en honor a los cambios que se habían realizado. Los estudiantes, maestros, padres y miembros de la comunidad llenaron el auditorio ansiosos por ver qué le deparaba el futuro a su escuela. Cuando fue el turno de Amara de hablar, subió al podio con el corazón latiendo con fuerza. Su pecho miró al mar de rostros frente a ella, todos observando esperando escuchar lo que tenía que decir, respiró profundamente y comenzó cuando me acusaron por primera vez de algo que no hice, me sentí impotente, sentí que el sistema estaba en mi contra, como si nadie estuviera dispuesto a escuchar, pero estoy aquí hoy porque encontré mi voz y porque todos ustedes me ayudaron a encontrarla. Esta no es solo mi historia, esta es nuestra historia, esta es la historia de todos los que alguna vez fueron tratados injustamente, que alguna vez fueron juzgados por el color de su piel, su apariencia o de dónde vienen, nos pusimos de pie juntos y exigimos un cambio, y hoy estamos viendo los resultados de eso. La multitud estalló en aplausos, pero Amara no había terminado. Pero este no es el final, continuó, su voz se hizo más fuerte, este es solo el comienzo, la lucha por la justicia no termina con una investigación o un cambio de política, es un esfuerzo continuo y tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir exigiendo más, porque hasta que todos sean tratados con justicia y respeto, nuestro trabajo no estará terminado. Los aplausos se hicieron más fuertes. Energía palpable en la sala, Amara dio un paso atrás desde el podio con el corazón lleno, había llegado tan lejos desde la chica aterrorizada que había sido arrastrada desde la cafetería, se había convertido en una líder, una defensora y una voz para los justos.